Muy buenas noches. Una noche fría, pero con un tema súper delicioso, súper cálido, súper invitador a la posibilidad. Hoy tengo el honor de compartir sala con Claudia Liliana Torres y les voy contando un poquito de ella mientras se une al live de Profesiones Financieras, autora del libro Hazlo a tu manera y amante de la lectura, de formarse, de entrenar su ser para ser su mejor versión. Sus números son su pasión, que es su profesión de base. Trabajó 15 años en un corporativo y en el 2019 terminó su historia laboral en el mundo organizacional para empezar la historia que hoy nos va a contar. Esta es una historia que hemos tenido la oportunidad de conversar en varios momentos. Tuvimos el honor de ser speaker el año pasado en el evento de Mind Valley en Bogotá y tuvimos la oportunidad de compartir y de ver algunas coincidencias muy interesantes, entre ellas que ambas en el 2019 dejamos de ser empleadas para volvernos emprendedoras, empresarias de nuestro propio proyecto, encontrar nuestra misión y camino de vida, y cómo toda esa historia del mundo organizacional y del mundo corporativo y de la formalidad de las instituciones pues también ha sido muy útil y muy pertinente para todos estos procesos que de alguna manera la vida también nos ha ido mostrando y nos ha ido enseñando de manera muy interesante. Ahí ya se unió nuestra querida Claudia, así que querida, vamos a entrar contigo en este momento. Esta conversación los invitamos a que compartas este live con las personas que están siendo empresarias, que están emprendiendo, que tuvieron cambios en su situación de vida porque eran empleados y ahora tienen que emprender. Les va a servir mucho esta historia. Querida, ¿tienes la cámara? Sí, organiza allí un momentico la cámara. Invita a personas que tengan este quiebre en la vida de haber sido despedidos o haber elegido terminar su vínculo laboral con una organización para empezar a emprender o seguir su propósito, seguir su camino, seguir el llamado del alma. Les va a ser muy interesante esta conversación y todas estas bellas eh, enseñanzas que nos va a compartir hoy Claudia, que van a darse cuenta que no son lejanas a lo que muchas personas hemos vivido cuando salimos del mundo organizacional y entramos en esta perspectiva de emprender. En un momento muy bello también, porque estamos en un momento en el que la posibilidad, la diferencia, el talento, el don que tú tienes, pues está llamado a ponerse al servicio. Así que vamos a ver si se resuelve el tema de la cámara y ya Claudia está con nosotros. Ahora sí. Querida, ahora sí. Lo bueno se hace esperar, Ay, no, ¿cierto? yo decía, pero que sepas que no coge. Pero ya, muy bien, ya estamos aquí en línea. Bueno, ya les contaba un poquito de tu formación como financiera, de toda esta historia en el mundo corporativo hasta el 2019, que eres autora del libro Hazlo a tu manera y que ahora estás en tu proyecto de emprender, acompañar y sigues con la pasión de los números. Entonces nos encantaría que nos cuentes un poquito más de ti, Claudia la mujer, Claudia en otros contextos, antes de que entremos en materia de tu emprendimiento. ¿Me oyen? Ok. Bueno, pues ¿Sí? gracias, Sí, Gloria, sí, te por escuchamos. este espacio. Gracias por esta oportunidad de compartir y de poder pues contar un poco mi historia y entender que afuera hay más personas, ¿cierto?, que pasan por esos procesos y que a veces uno, tú mejor que nadie también lo sabes, que a veces nos sentimos solas, ¿cierto? Que pensamos que somos las únicas que nos Sí. pasa eso, vivir esa terminación y, y decir, wow, ¿ahora qué hago? Entonces, parte de lo que te contaba digamos que ya como nosotras en nuestra, en nuestra amistad y entender un poco que todo es un proceso,
que, que vivimos a veces las cosas y muchas veces pensamos que son para mal, pero el sentido es de darle y decir que estoy aprendiendo, ¿no? ¿Cuál es esa evolución a la que yo entro en este momento y entender que, que siempre estamos sostenidas, porque a veces, como te digo, y yo sentía eso, era que me Siempre. sentía sola, ¿sí? El sentirse uno que se acaba, digamos, en este caso del rol profesional, y ahora qué voy a hacer, y el decir, no tengo a nadie al lado. Entonces, entrar, aceptarlo, que es como lo primero, y digamos que ahí parte de lo que hablo en mi libro es entrar en esa etapa de aceptación, ¿sí? Ok, ya acepto, estoy aquí y qué tengo que hacer de aquí en adelante, qué acciones debo de tomar y de ahí nace el decir como una etapa en la que yo llamo la etapa de la limbo, que uno entra como que estoy más perdida que quién sabe que no sé para dónde coger, pero cuando uno se abre y alza la mano, decir, ok, necesito ayuda. Entonces, eh, para las personas que nos escuchan, nos ven ahorita en vivo o nos van a ver después, nos van a escuchar, eh, decirles un poquito que todo está bien, que independientemente de la forma en que haya sido el suceso de la terminación, que, que así debió de ser, por más difícil, y yo sé que a veces es difícil entenderlo y luego aceptarlo, que es así y que se den esa oportunidad, ¿no? De decir, yo le llamo a eso cerrar los ciclos. Entonces, aquí viene otro pedazo Sí. de la historia de mi libro y es como yo, cuando acepto eso, entro a hacer un cierre de de esa etapa mía o de ese momento en lo que yo recorrí como persona y como profesional eh, en la compañía. Entonces, si alguna persona se siente que está viendo en este momento eso y se siente solo, como decimos aquí con Gloria, siéntanse que es normal, que es normal que pase, que eso no es ninguna cosa rara y que esto es, porque a veces también pensamos, podemos sentir o pensar que entramos a una emoción de culpa, ¿no? Entonces me empiezo a echarme culpas de ciertas Ujú, cosas, sí. ciertas situaciones o decisiones que, eh, que, que de pronto los llevamos a que por eso se toman las decisiones y por eso estoy aquí en esto. Entonces no sé si alguien de ahí, de las personas que están en vivo, nos quiera hacer una pregunta, con mucho gusto. Permíteme que ahorita vamos a poner en contexto porque hay personas que han ido entrando gradualmente y de pronto están como, ay, ¿de qué están conversando? Y me perdí del inicio. Hay algo con tu micrófono para que lo revises mientras tanto. Estamos conversando con Claudia Liliana Torres y la intención de este live es contarles que a veces esos quiebres de la vida, como terminar un vínculo laboral con una organización, ya sea porque lo eliges, porque definitivamente sientes que no es tu lugar, o porque la organización tomó la decisión por ti, no es necesariamente una situación para que pensemos que entonces el mundo se va a acabar y que va a seguir. Cuando logramos hacer el proceso, y justo es lo que nos está compartiendo Claudia, este proceso de cierre, a veces este proceso de duelo, porque en algunas organizaciones llevábamos mucho tiempo, nos pasó algo muy parecido a las dos en el 2019, y nos damos el permiso de percibir, recibir y reconocer que siempre hay un propósito mayor, que siempre hay un bien mayor, y que a veces cuando el universo nos mueve un poquito la butaca, y recuerdo en este momento la historia de la vaquita, no sé si se acuerdan la historia de la vaquita que tuvo por el barranco, ¿se acuerdan de esa historia? Que era una familia muy pobre y lo único que tenía era una vaquita y cuidaba la vaquita y cuidaba la vaquita y pasó un gran maestro por allí, ve la vaquita y la tira por el barranco a la medianoche. Al otro día amanecen sin vaquita, que era la única fuente de ingreso. Y el discípulo le decía, pero maestro, ¿usted cómo hace eso? ¿Cómo les bota la vaquita? ¿Cómo matan la vaquita por el barranco? Pasado un tiempo, vuelven a pasar por el mismo sendero y ya no encuentran un ranchito sino una casa. Y preguntan qué
pasó con la familia que vivía aquí? No, pues somos nosotros. Ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, pues como se nos murió la vaquita, no entendemos por qué se murió, ya sabemos que lo había tirado el maestro, pues nos tocó ponernos a hacer Mm, otras cosas y encontramos otras fuentes de ingresos. Entonces, ¿cuántas veces estamos aferrados a algo porque sentimos, pensamos o hemos decidido que es lo único que hay, que no hay más posibilidades y cuando nos quitan la vaquita, pues nos la tiran por el barranco, no nos permitimos encontrar qué de bueno hay en eso? ¿Qué es lo que el universo me quiere mostrar? ¿Cuáles son las otras oportunidades que sí están disponibles para mí? Pero que me necesito dar el permiso de hacer el mm. cierre, tal vez hacer el duelo y salir del laberinto en el que todos entramos cuando sentimos que nos quitaron lo que sentíamos seguros para encontrar las nuevas oportunidades. Ese es un poquito el contexto, si llegaste un poquito después de que empezamos en la primera parte, para que te unas en la conversación y ya con este contexto, si tienes una pregunta, nos encantaría que nos la compartas para que podamos hacer esto muy dinámico. Querida, ahora sí, por Y, favor, continúa. y otro punto importante de lo que dijiste ahí, Glory, es que a veces no solamente es que la persona, la compañía toma la decisión, sino que como tú dijiste, es que de pronto fui yo y dije, ok, ya no más, yo me voy. Sí, pasa. Y tuve una persona que ayudé de Perú y no podía, y quería escribir un libro y estaba como con como con ese, lo que llamamos bloqueo, ¿cierto? Entonces le hice como esa Ujú, mentoría, ese coach, ujú, y entró así poco a poco a hacer preguntas y descubrimos que por más decisión propia, ¿sí? Yo decidí irme, ¿qué había detrás? La pregunta aquí era, qué hay detrás de esa decisión? O sea, ¿por qué tomé la decisión de yo decirle a la compañía ya no más? Y muchas veces me puedo ujú. ir, sí, entre comillas, yo lo decidí, me voy tranquila, pero quedan guardadas unas emociones que quedan ahí en la cajita y hasta que no entendemos que no podemos avanzar, ¿sí? Cuando yo estoy diciendo, ok, ¿qué es lo que pasa? Que quiero hacer otras cosas, pero no puedo, tomo una decisión y después al otro día ya no me quiero levantar. ¿Es por qué? Porque eso, que por esas emociones en las que yo decidí decirle no más a la compañía, había también rabia, puede haber una culpa, entonces con mi mensaje ahorita es decirte que cualquiera de las dos situaciones, mi invitación es que evalúes esas emociones, ¿no? Con las que has salido, independientemente de la forma, y darle como ese cierre desde, como lo digo yo en mi libro, desde la gratitud, porque estoy diciendo, ok, gracias por estos años en la compañía que me dio el permiso o tuve la oportunidad de crecer y todo. Entonces, darme ese espacio para entrar, sobre todo con uno mismo, Glory, porque uno puede decir, sí, yo perdono al jefe, yo perdono al que sea, pero si yo realmente no lo siento conmigo, ¿sí? Porque yo puedo tomar decisiones y tú mejor que nadie sabes, uno trabaja 8 10 horas, hasta 12 horas diarias, y qué tanto tengo yo ahí de decir, que qué rabia, yo siempre ando tantas horas, ¿sí? Entonces, qué, qué hay para mí en esas emociones? ¿Sí? ¿Qué tanta culpa tengo yo dentro de mí conmigo mismo? Entonces, como poder darnos unos espacios para hacer un poco de reflexión y de un poco de compasión, ¿sí? Hacia uno y, y darle ese cierre con amor y gratitud. Y tocas un tema súper importante y es que a veces somos muy buenos, me incluyo porque a veces también me pasa, en dejemos así, dejemos así, como de no mover, ¿no? No mover eso que está ahí, esas emociones, esas situaciones, o entrar en unas posiciones a veces de es que me tocó un jefe terrible, es que era la cultura, es que, y ponemos todo afuera, sin hacernos el ejercicio personal de, bien, ok, mi jefe era ABC, ¿por qué me interpelaba? No porque el señor hacía o la señora hacía lo que hacía de la forma en que lo hacía, porque me interpelaba. ¿Qué me estaba mostrando?
qué situación, qué me reflejaba, qué yo no he resuelto, porque a veces nos sucede que como es tan fácil mirar para afuera y señalar, eso es re fácil. Lo que no es fácil es decir, bueno, ¿qué pasa conmigo cuando, por ejemplo, me dicen las cosas de cierta manera? ¿Qué pasa conmigo con la autoridad, por ejemplo? ¿Qué Mm, pasa conmigo cuando no me ajá. reconocen? ¿Qué pasa conmigo cuando no ven lo que a mi interesante punto de vista es un esfuerzo sobrenatural para hacer las cosas? Porque entonces ahí entramos en esa posición Mm, de víctima, y claro, yo que le dejé los mejores años a la compañía. Ok, ¿qué no estás viendo? Una de las cosas, y bien lo planteadas también, es pregúntese un poquito. Haga el ejercicio de reconocer todo lo bueno que sí le dio esa empresa, cuántos años estuvo allí, qué pudo adquirir, qué beneficios sí mm, pudo tener, cuántas cosas pudo hacer gracias a, muchas veces en algunas compañías subsidian o pagan, por ejemplo, estudios superiores, o hay subsidios adicionales a los de la ley. Es decir, hay una cantidad de cosas que cuando estamos en este momento de molestia como que obviamos, borramos, la quitamos del radar y solamente nos quedamos con el puntico que consideramos que no era tan positivo. Y hacer este proceso, además de permitirnos cerrar el ciclo, nos da una mirada un poquito más amplia y un poquito más de perspectiva de la posibilidad que viene futura. Y aquí te están haciendo una pregunta, querida, te dicen, ¿cómo hiciste para atravesar ese laberinto hasta que encontraste tu equilibrio qué emocional? buena pregunta. Es Cori. Cori, hola, gracias por la pregunta Por eso. y, y te felicito por hacerla, porque muchas personas no las hacen, les da pena. Eh, pues mira, algo súper sencillo y práctico y eso es algo que si tú quieres entrar a mi página lo puedes descargar, Cori, eh, es hacer un ejercicio donde te permites escribir en un papel, ¿sí? En un ambiente para ti sola, en un ambiente donde estés tú solita y tú sientas, te puedas dar como ese permiso de soltar, de descargar, de llorar y escribir todo lo que en aquel momento tú dijiste, me dolió, me dio rabia, me insultaron, abusaron de mí, me agredieron, ¿sí? Todas esas cosas que uno eh, le puede decir emociones bajas y soltarlas, escribirlas, porque no hay nada más terapéutico y ahora yo te digo que cuando escribí el libro es terapéutico. El escribir hace que emocionalmente sueltes, ¿sí? O sea, las emociones se van soltando. Y ahí pones una velita, intencionas la velita, puede ser una velita morada para que ayude a transmutar todo ese dolor y, Transmutación. y con mucho cuidado, ¿no? ¿Dónde vas a hacer? Y cuando ya termines esa cartica, se la vas a dejar a quien tú tienes, a tu Dios, a tu ángel, a tu Virgen, como tú la quieres llamar, y la quemas, ¿vale? La vas a quemar, la vas a dejar que se queme totalmente y vas a soltar todo eso. Entonces, y te permites llorar, ¿vale? Porque, y si le pasó a una persona que me escribió hace poco y me dijo, ay, mira, es que yo no lloré, pues se me trató de salir una lagrimita, Mm, pero yo no lloré. Y yo, vuélvela a hacer. Y hazla todas las veces hasta que salgan. Miren, no hay nada más terapéutico que las lágrimas. Entonces, ese es un ejercicio súper sencillo y el que comparto en ese PDF donde las ayudo a hacer, les doy como esa guía, porque es una guía para poder que hagan como ese proceso, como tú lo dices ahí, de laberinto de equilibrio de emociones, porque eso es una cosa tremenda y sobre todo nosotros las mujeres. Entonces, es una invitación a que lo hagas, a que te tomes un espacio para ti solita. Eh, y con mucho amor, o sea, con compasión contigo. Y eso como es para ti, nadie con se va mucho a dar amor, sí. cuenta, nadie te va a decir ni te va a reclamar nada. Entonces, espero que te sirva, me cuentas cómo te va cuando lo hagas y espero te sirva. Y una cosa también, y estoy súper de acuerdo con el tema de la escritura, yo también como autora sé cuán catártico, cuán sanador, cuán expansivo es poner en letras eso que está dando vueltas en la mente y en el corazón. Pero hay otra cosa que te quiero, como que no dejemos de vista,
y es el tema de las culpas, que lo mencionaste hace un ratito, pero a veces caemos en unas culpas innecesarias y la culpa no trae nada bueno. ¿Por qué? Porque la culpa es como estar cargando un ladrillo y no querer soltar el ladrillo. La reflexión que requerimos hacer muchas veces, ok, ¿de qué sí soy responsable? Tal vez de algunas cosas. A veces no somos responsables de nada. Fuimos en medio de una situación, quedamos como los que teníamos que quedar por fuera del sistema. Por la razón que sea, el tema de la culpa es uno de los temas que más dolor causa y que más nos detiene Mm, energéticamente. Así que en esas cartitas que nos está proponiendo Claudia, que son buenísimas, y el tema de intencional, ponerte una musiquita amable, de pronto si para ti hace sentido poner una velita de incienso, poner esencias, tal vez en un contexto muy, muy íntimo o tal vez en la mm, naturaleza con el debido cuidado con la velita. Buscar como ese espacio en el que hagas esta conexión interna también incluye esos momentos en que te has culpado. Si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho, si yo hubiera ido, si no hubiera venido. Y entramos en un bucle que no aporta absolutamente nada y que finalmente no nos pone al frente de aquello de lo que nos tenemos que hacer responsables, ya sea porque hacia adelante en el futuro, en otro emprendimiento o en otra organización, tengamos que tener en cuenta algunos aspectos, o porque sencillamente necesitamos aprender a ir por la vida con aprendizajes y no ujú, con dolores. Todo lo que nos pasa, aunque lo consideremos terrible, espantoso y horroroso, tiene un sentido mayor y un propósito. ¿Cuándo logramos salir del laberinto? ¿Cuándo logramos reconocer la emoción? ¿Cuándo logramos aprender de esa experiencia? Cuando dejamos de ver incluso el que definimos como nuestro victimario, como el victimario para entender que es un maestro. Ella lo dice muy bien, Eckhart Tolle. Esas personas que nos generan adversidad son las personas que más nos enseñan. Cuando me doy el permiso de dejar de estar juzgando a los otros y simplemente decir qué tengo que ujú. aprender aquí, cuál es mi enseñanza en este momento, cuál es mi aprendizaje y de cara al futuro cuáles son mis nuevos retos. Acá nos dice cómo y qué va a generar ese momento para hacer el ejercicio de la cartita. Para quienes están llegando, estamos compartiendo con Claudia Liliana, autora del libro Hazlo a tu manera, y cómo luego de pasar de estar en un corporativo por 15 años y moverse un poco su vida, ahora está en una nueva etapa en la que está en el emprendimiento, en el acompañar, escribió su libro, hemos sido speakers juntas en Mind Valley, bueno, toda una dinámica supremamente diferente, luego de haber sido institucionalmente una empleada organizacional. Querida, si tú dijeras mis grandes aprendizajes de este tiempo, ¿cuáles crees que Uf, podrías, si pudieras enumerarlos? Seguramente son un montón y se nos van a quedar algunos fuera del tintero, pero esos que tú dices, miren, esto fue lo más relevante y como que pudiéramos hacerles aquí sí. un pequeño checklist para que nos vamos entrando en esa posibilidad, nos salgamos de este laberinto, ya pasamos el laberinto, ahorita vamos a la posibilidad. Excelente. Voy a hablar de dos que me parecen importantísimas. Y, y una es, siempre, o sea, no dejen pasar mucho tiempo. Entonces, y eso que yo soy de acción, o sea, yo me tomo mi tiempo. Cuando yo digo reconozco mis emociones, yo me permito, ¿sí? Yo me permito estar en mi momento, me tomo mi día, si voy a llorar, lloro, porque yo trato de sacar todo eso. Eh, pero yo llevo 2, 3 días y ya, ¿sí? Es como decir, ok, ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el tomarme el tiempo, sí, para darme ese espacio de sentir, está bien, pero no dejen pasar mucho tiempo, porque hay recordemos que estamos en una, como lo llamamos, en una 3D, y aquí todo, o sea, movemos, pagamos la factura, pagamos el colegio del niño, ¿sí? Entonces, dejamos pasar tiempo, y La vida entonces sigue. esperemos a que esa empresa me llame porque ya me entrevistó, esperemos a ver, esperemos la otra que ya también, no, pongan una fecha, si yo para dentro de 3 meses no consigo trabajo, ¿qué voy a hacer? Y importantísimo, y yo se lo digo que pues experta en flujo de caja, tengan el número claro, o sea, ustedes hasta cuándo realmente pueden permitirse el no generar ingresos.
tengo 6 meses, tengo 3 meses, ¿cuánto? Y tomar acción. Entonces ese es uno de los aprendizajes muy grandes porque siempre estamos, pues yo decía, no, pues es que yo soy muy buena, es que yo sé que me van a contratar y espere, no, 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 hasta que yo dije, bueno, ya me pongo la fecha, si en octubre ya no, pues ahora sí que voy a hacer. Y obviamente emprender, o sea, ¿en qué? Entonces, este es mi segundo punto, es decirte que no importa la edad, o sea, eh, 40 años, 40 años y yo me atreví a hacer unas cosas locas. O sea, me decían, pero es que si eres financiera, ¿para qué vas a, o sea, qué vas a escribir? Sí, o sea, qué locura. Eh, entonces es como abrirte un poquito, ¿no? Nos salimos un poquito de este cuadrado y ahí sí, como dice Glory, ¿qué más hay? ¿Qué posibilidades hay? Y buscar. Y eso sí he sido así, yo siempre he sido curiosa, siempre miro aquí, siempre busco allá, entonces el moverse es supremamente importante. Reinvención, que es como lo es, digamos, la palabra base, si ustedes ven mi página web, mis mensajes en la red, es mi palabra que más pronuncio y es porque le tenemos miedo. Entonces, ¿qué me voy a reinventar? Reinventar a Sí. los 40, reinventar a los 50 y pueden creer que cuando yo tomé la decisión y me fui metiendo en conocer y estudiar todo lo que tenía que ver con negocios, negocios virtuales, me he encontrado con gente de 60, de 70 años haciendo cosas locas y yo decía, no, o sea, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Entonces es abrirse un poco y decir, yo puedo. Obviamente, yo no estoy diciendo que vamos a estar igual que fulanito, pues no, pero yo tengo que empezar, me debo de dar como la oportunidad de decir, yo puedo escribir ese libro, ¿sí? Entonces busco ayuda. Entonces eso es como los dos aprendizajes míos, Ujú. muy, muy fuertes. Hay muchos más y es temas de tener mucho, como digo yo en una frase que tengo en mi libro, y es permitirme, ¿sí? El autoconocimiento, el conocerme, eh, con la valentía de no juzgarme, porque entramos en un momento en que, viste, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? Es que yo debía haber hecho y entonces la culpa, la culpa, la culpa. Entonces es permitirte dar estos pasos, dar estos avances, eh, soltar muchas cosas eh, con pasitos en, digamos, caminando en el camino del amor y llevando de la mano la compasión, porque no es fácil y te vas a encontrar con la bulla externa, ¿no, Sí. Glory? La bulla externa de la familia, Muchísima, muchísima, del amigo de toda la muchísima, vida. Entonces, ¿qué muchísima. estás haciendo? Pues nadie va a entender. Entonces, debes de ir a tu ritmo. No, 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 no. Y sobre todo cuando, digamos, voy a poner un ejemplo cualquiera. Toda la vida vendiste seguros en una empresa, ahora vendes seguros independientes. Ah, pues la gente te sigue vendiendo seguros. Pero cuando tú hacías, digamos, unas ciertas labores muy Mm, administrativas, gerenciales y financieras, y ahora estás de speaker y coachando a la gente, como que la gente no puede entender qué le pasó a uno. Y lo sé de primera mano. Yo pasé de ser una directiva en una universidad privada en Colombia a ser terapeuta tántrica, facilitadora de las barras, trabajar con energías. Y es como que esta señora enloqueció, ¿qué fue que le pasó? No, no enloquecimos, ni Claudia, ni yo, ni muchos de los que estamos en este caminar de emprender desde el corazón. Es que encontramos un camino diferente que hacía más clic con el ser, que hacía más sentido con el servicio. Hay muchas, 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 muchas maneras de servir. También estar en una organización es una manera de servir, por supuesto que sí. Pero cuando la vida nos fue empujando y nos fue colocando en otros espacios, tiempos y realidades, encontramos que hay mucho más, casi que podría decir, lo iba a decir de una, pero me abstuve, pero lo voy a decir, hay más placer en esto que hacemos, porque hay ese sentido interno de contribución.
cuando tú acompañas, ahora que comentabas a la señora de Perú, cuando uno atiende a una persona y logra sacarlo de ese bucle en el que está metido, cuando les puedes mostrar otro punto de vista, cuando lo puedes acompañar en su proceso de emprender su libro, cuando podemos ser un farito de luz en momentos de oscuridad, eso no tiene precio. Y eso, con todo respeto al sistema organizacional, a veces uno Mm, no lo siente en las organizaciones, aunque haga grandes cosas, aunque haga grandes contribuciones y en muchos momentos incluso evaluaciones de desempeño muy buenas y algunos reconocimientos, pero esto que pasa cuando acompañas a alguien, cuando das el empujoncito que a veces alguien necesita, eso que le dicen a uno, esas gracias de las entrañas del corazón, eso no tiene precio. Y es parte de lo que nos motiva, porque tampoco estamos diciendo que sea fácil, mm, emprender es un es un camino. camino, que requiere aprendizajes. Justo hasta esta mañana hablaba con una querida amiga y con ella que estamos haciendo un proyecto muy lindo para mujeres. Esto es insistir, insistir y no persistir, porque no a la primera va a suceder, no a la primera todo el mundo va a entender qué es lo que estás ofreciendo, no a la primera la gente logra quitarse la imagen que tenía de ti dentro de un sistema organizacional. Y justo esta mañana hablábamos de contar un poco nuestras historias y yo le decía, voy a contar la historia de la doctora, así era que me decían a mí en la universidad, que además estaba en una facultad de salud, habló, o sea, de la doctora habló, y cómo esa transición también te reta a ir quitando los personajes que nos vamos colocando con las estructuras y hacer más nosotras mismas desde la más absoluta y genuina transparencia del ser, que es desde donde podemos acompañar más amorosamente, más cálidamente, más empáticamente. Cuando hablabas de el tiempo, me gusta mucho que reforcemos eso, claro, porque el famoso Dios proveerá, no haga usted su pedacito y verá que siéntese a No, esperar y no, verá. no. Y te lo digo porque y yo pues que fui criada en un colegio de monjas, entonces eh, se, lo podemos malinterpretar, ¿no? Entonces es que tranquila, usted siga rezando. Sí, está bien, y lloro, lloro, pero yo también tengo que tomar acción, o sea, yo tengo que moverme, buscar quién me va a ayudar, o sea, yo así solito pues tampoco tengo que salir, no me puedo quedar aquí en la casa esperando a ver. Entonces, y eso me lo decía alguien, no, Total, tranquila que eso total. proveer. Yo sí, pero yo tengo que tomar acción, tengo que buscar, tengo que contratar a alguien que me ayude a escribir el libro porque yo no sé cómo. Entonces tengo que ayudar, buscar ayuda y obviamente invertir, em, invertir en mí, invertir en lo que quiero hacer y, y cuando entramos en este camino, sobre todo de humano, ¿sí? Porque esto es de decir, y yo a veces se lo dije a una persona la semana pasada, véame como un espejo, ¿sí? Véame como un espejo y eh, cómo usted puede ver en lo que usted quiere hacer, algo en lo que yo ya he hecho. Toma tiempo, sí, toma tiempo. Hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, porque es así. Yo no puedo pretender hacer una reinvención por algo, ¿sí? O sea, yo tengo que estudiar, tengo que aprender. eh, Todo esto que estamos haciendo a las dos aquí de salir en vivo, o sea, yo me tomé mi tiempo. O sea, a mí me costó un montón prender la cámara y mirar aquí al huequito y yo decía, Dios mío, qué susto. Entonces todo ha sido un proceso desde, como lo que decimos, de aprender a escribir un libro para una estructura, hasta decir, ¿cómo voy a ser yo en mi vulnerable, ¿sí? En mi intimidad, de yo, Claudia, salir aquí y exponer estas cosas con las que yo he tenido que eh, tener como enfrentarme en estos desafíos y decir, sí, yo he Sí, llorado, sí, sí. sí, ha sido muy duro, sí, el ego me ha pegado muy duro, sí, yo sí fui gerente, ahora estoy haciendo otras cosas y lo que muchos dicen, volver a empezar. Entonces, ¿Sí? como tú dices, ¿no? La doctora, entonces ya
mis relaciones de los banqueros, de la doctora Claudia con los banqueros, ya no, ya mis relaciones de conocer autores, y entonces hay mucho movimiento que uno lo ve así muy superficial, pero emocionalmente es durísimo, Es mucho lo que se muchísimo. mueve. Entonces, Es mucho lo que se mueve. hay Es que mucho. trabajar la confianza, la autoestima, el autoconcepto, qué concepto tengo yo de mí, y como te decía, la vulnerabilidad hacia lo que podemos decir bulla externa y poderme brindar en eso. Ujú, ujú. Mm, Y mira que la idea de estos jueves de historias que inspiran es precisamente eso, Clau, que muchas personas, cuando uno ve estos grandes speakers o estas personas que uno dice, ay, ¿cómo hace lo que hace? Esto no fue un salto cuántico, esto no fue que hoy amaneció y ya es famoso, ya lo hace todo. No, pasó por donde estamos pasando nosotras, pasó por tener que enfrentar los señalamientos de la gente porque le parecía que estaba medio loco o medio loca, pasó por, como digo yo, salir del closet terapéutico. Imagínate lo que es uno salir a decir, no, yo ahora trabajo con energías y con péndulos y hago barras y no sé qué, y fuera de eso hago tantra, ¿no? O sea, es salir del closet terapéutico, es salir a mostrar una faceta de tu vida o un aspecto, un talento, un don, una cualidad que tal vez estaba como ahí quietica o que estaba oculta dentro de esta máscara del rol de ser empleado. Y a veces para algunas personas es muy disruptivo dejar de verte como te vieron tradicionalmente, porque empieza a cambiar todo, empieza a cambiar el vestido, ya uno no se pone el tacón porque no lo aguanta. ¿Por qué? Pues porque ya no está en un contexto donde le exige el tacón o donde le exige, no sé, ciertas maquillajes o ciertas cosas que algunas organizaciones incluso tienen un protocolo para el vestido y el maquillaje. Eso es cierto a nivel corporativo. Pero cuando uno ya está en otra dinámica, pues se da el permiso de ponerse eso que siempre quiso ponerse y no lo podía poner. O de tal vez no maquillarse tanto, o tal vez usar los tenis. Y qué delicia, y se los puede poner y quién va a decir que no o que está inadecuado para el contexto. Pero algunas personas nos vieron de una forma por tantos años que cuando ya les aparecemos distinticos, wow, ¿qué le pasó? y Cambia. lo que decíamos, lo que Estoy hablamos siendo más hace unos días, ¿no, Glory? De el personaje, lo que hablamos mm. de el personaje. El Entonces, personaje. ¿cuántos personajes he tenido Mm. yo? ¿Y cuántos me doy la posibilidad de tener? Porque es lo que decíamos, hoy quiero hacer esto, y yo decía, pero ¿y por qué no puedo hacer también lo otro? O sea, cuando yo dije, bueno, ¿y por qué no puedo hacer de verdad compartir esto en una tarima? Obviamente, qué susto, pero yo trabajo en eso, me preparo, contraté una persona que me ha estado ayudando, entonces sí. ¿Esto para qué? Pues porque yo, Claudia, me quiero sentir cómoda y quiero a las personas que me están viendo que yo estoy compartiendo una historia, pues dárselo de la mejor forma, ¿sí? De, y ahí sí vuelvo con Claro. la palabra, pues ser vulnerable y decir, eh, pararme aquí, porque pararme acá pues no es fácil. Las personas que piensan que uno pararse allá, no, eso ha sido un trabajo interior y técnico, porque también pues me gusta mucho estudiar todo el tema de cómo yo puedo hacer esto que sea más bonito, que la persona lo entienda. Entonces, eh, invierto en mí, en, en mentores, en personas que yo sé que tienen la forma de mostrarme y enseñarme lo que yo necesito. Ujú. Y ese punto sí que es importante. Hay que invertir en tu desarrollo personal. Hay que invertir en crecer, en conocerte, a veces incluso en sanar heridas, en situaciones que todavía están allí como pausadas, que uno como que no les paró bolas en su momento. Todos esos procesos construyen no solamente la mejor versión de ti como humano, sino la mejor versión de ti para tu servicio, para tu emprendimiento. Es desde allí donde puedes impactar más y mejor a las personas a las que quieres impactar con eso que quieres hacer o ese nuevo producto que quieres poner. Es desde tu mejor versión. ¿Y cómo sucede tu mejor versión? Invirtiendo en ti. Invirtiendo Mm. tiempo,
porque se requiere disciplina. Cuando hemos hecho los retos de Mindvalley, eso no se hace solos. Se requiere recursos, se requiere disciplina también con la lectura. ¿Cuántas veces no todas las personas tienen una cultura de la lectura? No se acostumbraron a leer por las razones que sean. Hay que leer. ¿Qué libro tienes de cabecera? ¿Qué autores estás siguiendo sus pautas, sus orientaciones? Tú vas a construir tu camino, claro que sí, pero todos estos speakers, todas estas orientaciones que puedas recibir de diferentes fuentes son como lucecitas que se van prendiendo al costado y acostado que te dicen, ah, por acá es un poco más fácil, ah, por acá puedo allanar camino, aquí me ahorro un tiempo, aquí lo puedo hacer de una manera más fluida. Tú vas a construir tu camino, tú vas a poner tus propias antorchas, pero al principio uno necesita que alguien le prenda lucecitas a los lados para guiarlo y evitar algunos tropezones innecesarios. ¿Te vas a caer? Es posible. No todo te va a salir a la primera, es posible, pero siempre el resultado cuando podemos tener disciplina y seguimos el corazón, que es súper importante, cuando nos dejamos guiar por el corazón, no por el corazón y el pensar del corazón, el corazón tiene pensamientos y emociones, más allá de solo nuestra mente. Y cuando logramos fusionar estos dos órganos, porque a veces están desconectaditos, cuando logramos fusionar estos dos órganos, la mente tiene claridad de a dónde ir. ¿Por qué? Porque está escuchando los susurros del alma. Pero a veces el alma me está diciendo para allá y la mente me está diciendo para allá y yo terminé yéndome para la mitad. O sea, ni para acá, ni para acá ni para allá. Más o menos como Limber, más perdido que embolatado. Cuando conecto con mi corazón, que es también todo un proceso de autoconocimiento, y le pongo el conector a mi mente y mi corazón, la cosa es absolutamente maravillosa. Y ahí sucede algo que para mí es místico, mágico, indescriptible, y es que el universo te respalda. Empiezan a pasar las sincronías mágicas y maravillosas como las que nos han venido pasando recientemente con Clau, que hacen que tú digas, ay, sí, por aquí era. Sí, esto es. ¿Por qué? Porque te aparece gente preciosa, conoces gente maravillosa, conectas con información que te transforma, que te da otras orientaciones y tú dices, wow, yo por qué no sabía No esto estaba antes, porque todavía no estabas preparado. Cuando ya estamos preparados, aparece el maestro. Y el maestro a veces se presenta de las formas más inesperadas y de las formas más diferentes a lo que hubiéramos pensado, pero si estamos listicos y con la mente y el corazón listico, la información la vamos a recibir. ¿Qué mensaje les dejarías así como, mire, lleves esto de esta conversación, así como para que no se les olvide? Pues me parece muy, muy importante que las personas que en este momento tienen un empleo, invitarlas a que piensen en, en crear una marca, en generar algo que sea de ellos, ¿sí? Y esto no quiere decir que ya dejen el trabajo, no, no porque yo les digo flujo de caja, tienen que tenerlo muy claro. Y crear una marca toma tiempo, entonces invitarlos a que mientras estén ahí, así estén bien, estén contentos, no importa, porque el mundo está cambiando en muchas cosas y tan rápido que las compañías no están como viendo esto y tienen que moverse al mismo ritmo del mundo y a veces no tienen como esa capacidad de reaccionar. ¿Y quiénes somos los que sostenemos eso? Pues nosotros los empleados. Entonces, estás bien, muy cómodo, te invito a que hagas, a que crees algo, a que crees un servicio de eso que estás haciendo, poderlo hacer externamente, vender un producto, ¿sí? Hacer algo que el día de mañana pasó de la forma como haya pasado, por decisión tuya, por decisión de la compañía, pues tú tengas ya un camino, ¿sí? Como cuando le dicen a uno un plan B, una siembrita, y ya empezar a hacer algo más formal o más ya de tiempo completo, lo que estabas haciendo. Y eso puede traer mucha tranquilidad, puede traer, como le llamamos muchos,
ese miedo, esa incertidumbre a qué va a pasar mañana. Entonces eso puede ayudarte un montón. Y fácil no, ¿no? Pero hay que arrancar, ¿sí? Entonces esa es como mi mensaje y mi recomendación. Arranca, busca a alguien que te pueda ayudar, que pueda conectar. Mi libro tiene unos ejercicios de autoconocimiento de dones y talentos y eso también le ayuda a uno un montón para, que eso fue lo que me ayudó a mí para decir, voy a escribir el libro. Y, y en el camino, como decimos ahorita como con Gloria, hay sincronicidades. En el camino vas a encontrar personas, mentores, programas, cursos que te van a ir llevando de la mano para que tú vayas entendiendo un poco y sobre todo mentalmente de lo que es la independencia, ¿sí? Lo que es crear un emprendimiento. Porque como tienes aquí esa mentalidad de empleado, tú tienes un flujo de caja fijo, tú tienes una comodidad económica, entonces al hacer este cambio, el switch no es fácil. Entonces, eso también te ayuda. Entonces vas haciendo una siembra, un conocimiento de una creación de yo dar un servicio y al mismo tiempo vas entendiendo cómo vender, cómo crear ingresos y, y vas haciendo como como le llamo yo, creación de marca. Tocas dos temas supremamente importantes. Uno, el tema de prever. Nada es seguro y en un mundo cambiante, en una economía cambiante, no voy a entrar en esa conversación, por favor no pienses que estás seguro. Ah, es que yo tengo un contrato a término indefinido, yo también lo tengo. Para las empresas no es ningún problema, nosotros somos unas fichas en las organizaciones, eso hay que entenderlo también. Para las empresas no es ningún problema liquidar, si es el caso indemnizar, porque cuando toman decisiones y los números simplemente son números. Hay que tener un plan B. Uno. Dos, que también es importante, es muy de la mentalidad que tenemos los latinos, ni siquiera los colombianos, es muy latino. Nos ganamos 100, pero nos gastamos 110. Entonces, hay que hacer una revisión del presupuesto, los famosos flujos de caja de los que nos está hablando Claudita. Porque indiferentemente que hoy estés muy bien, tengas un excelente salario, unas excelentes condiciones, revisa tu flujo de caja. A veces hay personas que no les gusta saber cuánto deben y cuánto tienen. No, yo voy viendo. No, uno no puede ir viendo, uno tiene que llevar sus cuentas. Y hacer cuentas sobre todo, es muy interesante el ejercicio de apuntar en qué te gastas el dinero, porque uno a veces dice, ve, ¿qué pasó con tal cosa? No, pues es que esto, aquello, nada más, ya no. Hay que hacer flujos de caja. Y esto no pues tiene que ser que hay que hacer un estudio en la universidad de cómo se hace un PIG. No, coja un Excelcito, coja una libretita, pero empieza a tener control de sus gastos. Empieza a tener control de su dinero. Empieza a considerar una pasión, un talento. ¿Cómo sería poner eso al servicio? ¿Cómo sería vender eso que usted sabe hacer y que lo hace tan fácil? Que como lo hace tan fácil, Ajá. pues resulta que eso es fácil para usted, pero no es fácil para todo el mundo. Sí, entonces a veces hay cosas que hacemos que pensamos que no, esto no es importante, esto no es relevante, resulta que ahí puede haber una minita de oro que ni siquiera te has dado cuenta. ¿Por qué no considerar tus dones, tus talentos, monetizar un don, un talento, monetizar un servicio? Yo tuve, me acuerdo mucho, un coachí que tuve, financiero casualmente, de multinacional, y es un chef de pastelería y de todo lo que es como de postres y estas cosas. Pero un chef, una cosa pues, además no solamente delicioso, sino que de esos que lo saben hacer como decorados y como que hacen hasta figuras y cosas de esas pues. Y él me decía que él le encantaba. Y yo le decía, ¿por qué no empiezas a trabajar en él? No, pero es que yo soy un financiero. Le dije, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que tú empieces a las personas de más confianza, empieza a venderles los postres para la torta especial de cierta actividad, en las empresas se celebran mucho los cumpleaños, el amor y la amistad, todo esto. ¿Por qué no empiezas por allí? Ríete del negocio que tiene hoy. No ha soltado todavía su empresa, pues digamos su empleado, porque tiene muy buen salario, le cuesta pues como soltar ese fijo, pero ya tiene
montado su emprendimiento, ya tiene clientela y ese es hoy su hobby y su ingreso adicional. Buenísimo. Si llegara a suceder algo con su empleo, que pues todo es posible en este país, en este mundo loco en el que estamos, él no va a quedar en el aire, él ya tiene un emprendimiento. Y Es, ya ha ido ganando un reconocimiento, una exactamente. marca, unos clientes que lo van referenciando, porque es que el tema de los clientes no No, va a ser de un día para otro, porque funciona mucho y va a seguir funcionando forever and ever el voz a voz. Vaya, compra ya que es buenísimo. Yo la consulté y me fue súper bien. Eso siempre va a funcionar, pero eso se construye con el tiempo. No se construye en 2 días ni en 3. Entonces sí es interesante que vamos revisando nuestros flujos de caja, vamos teniendo un plan B, vamos entrando un poquito en esta tónica de hacer nuestra mejor versión, aprender nuevas habilidades, qué tomaría para que le mermemos a las redes, al Netflix, a todas estas cosas y de vez en cuando cojas un librito, hagas un reto y no todo va a tener que necesariamente ser con pago. Hay muchos retos gratuitos. Tenemos retos gratuitos en nuestras páginas. Yo tengo retos gratuitos hasta de cuerpos, de la ley de la atracción. Claudita tiene también en su página mucha información. Empieza por hacer esos pequeños pasos que gradualmente van a ser grandes pasos para ir construyendo posibilidades diferentes. Y siempre, siempre los invito a que se hagan 2 preguntas que a mí me han transformado la vida y a muchos de mis clientes y siempre se las invito a hacer. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Estas son 2 preguntas básicas que aprendemos en Access Consciousness y son preguntas que todo el tiempo están abriendo posibilidades. Todo el tiempo están abriendo posibilidades. Siempre pregúntate, ¿qué más es posible aquí? ¿Cómo puede ser esto mejor? ¿Qué más opciones hay aquí que no he visto? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Cada que hacemos una pregunta desde la posibilidad, energéticamente ajá. preparamos espacios y abrimos puertas. Cuando estamos haciendo preguntas de por qué yo, por qué a mí, cerramos puertas, generamos bloqueos energéticos. Así que, mi querida, el tiempo ya mira, siempre nos pasa que conversamos y nos da tan rico que nos dieron casi las 9 en 2 segundos. En 2 segundos. Si alguien quiere hacernos una pregunta, un comentario, este es el momento porque ya vamos a ir cerrando. Ustedes saben que el tema de las redes sociales funciona con unos algoritmos, así que nos ayuda un montón que den los famosos corazoncitos que están allí. Por favor, corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos. Si conoces personas que están en este momento en esa transición de quedar sin empleo porque tomaron la decisión o porque fueron despedidos, le va a ser muy útil escuchar esta conversación. Por favor, reenvíalo, mándale este live ahora que lo grabemos en el feed de nosotras, comparte la información. La forma de apoyar este tipo de emprendimientos, pues claramente es que sigan a Claudia y si te hace sentido, me sigan a mí. Clic, 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 clic. Todo eso hace que el algoritmo que funciona y que hacemos porque esa es la lógica de estas redes, pues no ponga esto como por el mero olvido, sino que lo ponga más visible y más personas puedan recibir esta información. Quiero invitarlos, todos los jueves vamos a tener historias que inspiran y vamos a pasar desde hablar de temas muy disruptivos, por allá en marzo tengo una conversación de infidelidad, mentiras y sexo, a temas profundos, a hablar de más emprendimiento, vamos a tener invitadas personas que están haciendo emprendimiento, a Empresarias, que es una empresa súper chévere de una mujer caleña emprendedora, vamos a tener historias que inspiran con transformaciones y cambios de las barras de Access, vamos a tener mucho movimiento los jueves, generalmente a las 8 de la mañana, la noche o a mediodía, dependiendo de dónde sea el invitado. Porque, por ejemplo, con una chica de Argentina tenemos 2 horas de diferencia, entonces ahí a veces, pues nuestras 8 es genial, pero para ella ya es las 10 de la noche. Así que vamos a tener jueves de historias que inspiran, vamos a hablar de todo un poquito y a mostrarnos desde quiénes somos, desde nuestras vulnerabilidades, desde lo que hemos tenido que atravesar. No las estamos parando aquí ya hechas y terminadas, no estamos empacadas al vacío, ha sido un proceso, ponernos frente a la cámara, contar estas cosas que estamos contando, quitarnos los personajes de la doctora, como me dicen mis hijos, como usted ya no tiene la más buena, ya no tengo que tener como más buena. Y
Y todo lo que implica emprender, todo lo que implica seguir el corazón y todo lo que implica poder hacer contribuciones desde espacios muy diferentes. Mi querida, una dicha, un honor tenerte en este espacio de historias que inspiran. Gracias, gracias, gracias. Tenemos que tomar un cafecito en el 2023, ya nos cambió el año, no tengo que actualizar el cuaderno. Gracias a ti por este Te espacio mando un abrazo gigante. y decirle a las personas que eh, independientemente de quien haya tomado la decisión de esa terminación, le digo yo, de ese ciclo de laboral, eh, permítanse hacer el cierre, ¿vale? Es importantísimo, o sea, se los digo porque ya por las personas que me han hecho consulta, siempre encontramos, es que nosotros nos pusimos de acuerdo, mi jefe y yo los dos dijimos que sí, sí, muy bonito, pero ¿qué hay detrás del que yo ya no quiero? ¿Sí? Y recuerden que esto es solamente para ustedes, o sea, eso, ustedes no tienen que llamar a nadie, ni decirle al ex jefe nada, o sea, eso es suyo, y soltar todo eso. Eh, Invitarlos a que vean mi contenido, hay contenido también gratuito, si están interesados en adquirir el libro, con todo el amor me escriben, y lo mando con una dedicatoria súper linda. Aquí yo creo que está Glorita, que ha sido una de las que me adquirió el libro hermoso. Sí, Y ya Cory, sí, 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 hermoso Glorita live, con González. mucho gusto, con todo el amor. La verdad, los que hacemos esto es con amor, porque es un espacio, que es un tiempo que nosotras nos tomamos de nuestra, sí, de nosotros, de nuestra familia, para hacer una contribución y decirles eh, a otros, como tomen el espejo, miren, tómenme a mí de espejo y decir, ok, ¿cómo puedo yo poder avanzar en mi profesión y no echar nada por la borda, ¿vale? Eh, Y permítete ser vulnerable. Mira, acá nos está contando Glorita. Yo estuve en diciembre en Bogotá. Glorita tomó el curso de las barras de Access y tuvimos una sesión de coaching. Ella también recientemente tomó la decisión, después de muchos años de vida laboral, de renunciar a su empleo. Y pudimos hacer un acompañamiento súper lindo. Ahí nos está compartiendo. Gracias, Glorita. Fue un honor para mí de haber hecho un cierre muy bonito, muy amoroso, pero muy claro para ella, que le dio una nueva perspectiva. Entonces, a veces sí necesitamos ser acompañados, sí necesitamos ser escuchados, ser guiados de alguna manera, porque no todas las veces nos podemos resolver a nosotros mismos. A veces una persona con una mirada diferente o que ya pasó por allí nos puede dar pautas, nos puede dar un nuevo punto de vista. Un coaching es una de las formas que más puede acompañarte desde la liviandad, desde la certeza de que tú tienes las herramientas y que en ti está el poder y la capacidad de salir de ese laberinto en el que es normal que te Ujú. metas y que es normal que tengas que atravesar y vivir. No está mal. El problema no es que hayas tenido una emoción o que te haya dado rabia o que hayas llorado. Eso no es un problema, eso es lo más normal y lo más humano. Lo que se puede llegar a volver un problema es no gestionar esas emociones. Y a veces para esa gestión de emociones sí requerimos de ser acompañados y bueno, para eso están todas las personas que como Claudia y yo trabajamos acompañando, haciendo mentoría y coaching, para que puedas tener como, oh, ok, aquí hay otra posibilidad que yo no había visto, porque claramente a veces como que sentimos que el mundo se nos cierra, ¿no? Como que ya no hay puertas abiertas, no hay ninguna, siempre las hay. Pero cuando estamos en ese laberinto, pues no las vemos porque estamos dando vueltas como un buque. Ha sido un gustazo que nos hayamos encontrado, mi Clau. Nos quedamos pendientes para el cafecito y la actualización de cuaderno. Y hay otros proyectos que tenemos que retomar Bueno, allí. gracias a Te ti, mando un gracias abrazo a súper todos. grandote. Feliz noche. Una feliz noche y recuerden qué más es posible y cómo puede mejorar esto aún